El día de hoy hablaremos sobre la formación del fruto y la semilla. Bueno, como ya habíamos visto en el tema anterior, estuvimos hablando acerca de la polinización y habíamos dicho que la polinización pues, es en este caso un mecanismo por el cual el polen puede viajar de una flor a otra o también puede, en este caso, puede autopolinizar su misma, en este caso el pistilo, ¿no? Sabemos que el polen va a ingresar inicialmente por el estigma, viajará por el estilo y llegará al ovario, ¿no? Recordemos que esta estructura que parece una botellita se denomina el pistilo, ¿no? Que tiene tres componentes o tres partes, que es el estigma, el estilo y el ovario. Justamente cuando se produce lo que es la fecundación, es decir, la unión del óvulo que se encuentra aquí dentro del ovario con el polen, se va a, en este caso, a formar la semilla. Pero durante el proceso de formación de la semilla, inicialmente, pues, toda la estructura floral, en este caso la corola, que vendría a ser los pétalos, se caen, ¿no? Envejecen y se caen. ¿Y qué pasa? En este caso, vamos a ver que el ovario comienza a desarrollar. Sus paredes comienzan a engrosar. Entonces, ese engrosamiento que vamos a poder apreciar aquí, va a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de fruto, ¿no? Aquí tenemos el fruto que todavía no está maduro. Esa estructura denominada fruto se conoce con el nombre de pericarpo o pericarpio, ¿ya? El pericarpo o pericarpio viene a ser el fruto en sí que está envolviendo aquí. En este caso está envolviendo y protegiendo a la semilla. Entonces, inicialmente podemos decir que el fruto cumple una función. Bueno, vamos a ver tres funciones que hemos visto aquí en el caso del fruto. El fruto va a cumplir tres funciones principales. ¿Cuáles? Sirve de cubierta y protección mientras va desarrollando, en este caso, la semilla. Esa es la función del fruto. ¿Qué más? Va a contribuir a la dispersión de la semilla. Y por último, va a atraer a los animales, que son los que van a facilitar la dispersión de la semilla, ¿no? Recordemos que los animales sacan la fruta, se lo llevan, y ese acto de llevarse las frutas está también transportando, ¿qué cosa? La semilla, ¿no? De esta manera está contribuyendo a la dispersión de las semillas, en este caso alejándose de la planta madre. Como podemos ver aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos el fruto ya maduro, donde vamos a observar pues acá tres estructuras, ¿no? La parte externa, que nosotros llamamos la cáscara, se le conoce con el nombre de exocarpo o epicarpo, ¿ya? Exocarpo o epicarpo. O también puede ser epicarpio o exocarpio, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Algunos autores lo nombran como exocarpio, bueno, otros como exocarpo. Luego tenemos la parte comestible, que viene a ser esto de aquí, ¿no? La parte carnosa, que es el mesocarpo, y la parte interna, que es esta estructura, que puede variarnos según el tipo de fruto. Por ejemplo, en este caso el durazno, esta estructura es dura, ¿no? Y ese es el endocarpo. En el caso de la manzana, esta estructura dura, bueno, en el caso de la manzana es de consistencia algo de membranosa, ¿no? En el caso de la manzana. Bueno, entonces vamos a definir qué es el fruto, ¿no? El fruto viene a ser prácticamente el ovario desarrollado y, en este caso, inmaduro de las plantas que producen flores, ¿ya? Esa pared del ovario, ¿no? Comienza a engrosarse, como ya les había dicho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las paredes del ovario, y en su interior tenemos a las semillas. Y estas paredes comienzan a engrosar, ¿no? Ese engrosamiento va a producir esta estructura llamada el fruto,
¿no? Cuya función es proteger a las semillas. Ya les he dicho que el fruto tiene tres partes, ¿no? Pero el fruto en sí, ¿cómo se llama? Se llama pericarpo. El pericarpo, que es el fruto en sí, es el que se encarga de envolver a la semilla. Pero ese pericarpo tiene tres partes. La parte externa, llamada epicarpo o exocarpo, la parte media, ¿no? Que es la parte que mayormente comemos, se llama el mesocarpo, y esta estructura aquí, que es de consistencia algo membranosa, se llama el endocarpo, justamente donde se encuentra la semilla, ¿no? Recordemos que en el caso del melocotón, o también llamado durazno, este endocarpo es de consistencia dura, ¿no? Tiene un aspecto leñoso, ¿no? Como si fuera madera. Bueno, en sí es una madera, porque es un tejido leñoso, pero que se caracteriza porque está formado por células muertas que están protegiendo a la semilla que se encuentra en el interior de ese fruto. Aquí tenemos unos ejemplos del pericarpo, que es el fruto que está envolviendo a las semillas o protegiendo a las semillas. Vamos a ver varios tipos de pericarpos, por ejemplo, en el caso del durazno, de la manzana, o también tenemos aquí en el caso del tomate o la naranja, ¿no? En el caso por ejemplo, del durazno y la manzana, ¿no? El exocarpo, por ejemplo, en el caso de la manzana, o sea, la cáscara es de consistencia lisa, y en el caso del durazno es como si fuera algo peludo, ¿no? ¿No? Como si tuviera un tipo de vellosidad. Luego tenemos la parte carnosa, que es el mesocarpo, y la parte y más interna, que es el endocarpo, justamente donde se encuentran alojadas las semillas. En el caso del melocotón o durazno, el endocarpo es de consistencia dura, ¿no? Porque está formado por tejido leñoso. Y en el caso del endocarpo de la manzana, es de consistencia algo membranosa. ¿Ya? Luego vamos a tener en el caso, por ejemplo, del tomate y la naranja, ¿no? El tomate, bueno, el exocarpo en ambos casos es la cáscara. El mesocarpo, en el caso, por ejemplo, de la naranja, es la parte blanquecina, ¿no? Que es de consistencia algo esponjosa. Ese es el mesocarpo. Justamente, si nosotros hacemos una comparación con la manzana y el melocotón, nosotros no comemos el mesocarpo en estos dos frutos. Pero en el caso de la naranja, esta parte blanca casi nadie lo come, ¿no? Mayormente comemos esta parte pulposa, que vendría a ser el endocarpo, que es de consistencia, bueno, contiene bastante líquido y es una consistencia carnosa, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del tomate, ¿no? El mesocarpo viene a ser toda esta estructura que vemos aquí, ¿ya? Ese es el mesocarpo, y el endocarpo es esta parte, justamente esta parte que está más oscurita, que es la zona donde se encuentran mayormente las semillas del tomate. O sea que en este caso el endocarpo varía, ¿no? Su consistencia va a variar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del melocotón es de consistencia dura, de la manzana es una consistencia membranosa, y si nosotros vemos aquí, es de consistencia muy carnosa, muy suave en el caso del tomate, ¿no? Es el lugar justamente donde se encuentran las semillas del tomate. En el caso de la naranja, bueno, mayormente las semillas se encuentran por aquí en esta zona, ¿no? En este caso, esta naranja no tiene semillas. Entonces, repitiendo en este caso la palabra pericarpo. ¿Qué es el pericarpo? ¿No? El pericarpo es el fruto, ¿no? Que está envolviendo a la semilla, y está compuesto de tres partes: el exocarpo, y el mesocarpo, y el endocarpo. El exo, la palabra exo significa fuera, meso, medio, endo, interno o dentro. Entonces, exo, fuera, meso, medio, y endo, parte interna, ¿no? Entonces, exocarpo o epicarpo también, ¿ya? Mesocarpo y endocarpo. Aquí tenemos un ejemplo del pericarpo o pericarpio, ¿no? O sea, el fruto en sí. En el caso del
durazno o melocotón, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el caso del endocarpo, esta estructura está formada pues por tejido duro, ¿no? Que es como madera. En cuyo interior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la semilla. Esta semilla está acá adentro, ¿no? Si nosotros rompemos esta estructura, porque en realidad es dura, en su interior encontraremos a la semilla. Entonces, ese es un ejemplo de, en el caso del melocotón o durazno. Bueno, ahora vamos a ver las clases de frutos. Vamos a diferenciar dos tipos, los frutos simples y los compuestos o también llamados infrutescencias. Se llaman simples mayormente porque están formados por un solo ovario, mayormente, ¿no? Y compuestos porque están formados por dos o más ovarios. En el caso de los frutos simples, tenemos los frutos llamados frutos carnosos, como su nombre dice carnoso, porque son muy jugosos, y los frutos secos que no son, bueno, no tienen muchos líquidos. En el fruto carnoso tenemos el de tipo, el tipo baya, el espéride, o esperidio también le llaman, el pepónide, la drupa y el pomo. En el caso de los frutos secos tenemos las dehiscentes y las indehiscentes. Las dehiscentes cuando, por ejemplo, cuando el fruto madura deja salir a la semilla. En el caso de las indehiscentes, cuando maduran no dejan salir a la semilla, los retiene, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos las llamadas alberjas, ¿no? Bueno, en el caso de las indehiscentes, las alberjas. Luego tenemos los frutos compuestos o infrutescencias. Estas justamente se han formado a partir de flores compuestas o también flores o inflorescencias. Por ejemplo, aquí vamos a reconocer dos tipos, ¿no? El tipo el cicono y el sorosis. Por ejemplo, en el caso de los frutos simples, tenemos aquí, eh, pueden por ejemplo, tenemos al melocotón, tenemos al melón, la naranja, la sandía, ¿no? Todos ellos son frutos carnosos. En el caso de los frutos secos, vamos a tener, por ejemplo, a la avellana, el maní, o también llamado cacahuate, ¿no? Acá en el Perú llamamos maní. El girasol, tenemos las bellotas y las castañas. A ver, en el caso de los frutos carnosos habíamos dicho que eran de tipo baya, por ejemplo tenemos aquí en el caso del tomate. ¿Por qué? Porque su pericarpo o pericarpio es carnoso, así como también en el caso de la uva es de tipo baya. Tenemos el tipo esperidio, donde su mesocarpo es de consistencia esponjosa, como ya habíamos dicho a un inicio. Por ejemplo tenemos en el caso de la naranja y el limón. Luego tenemos la pepónide, por ejemplo, en el caso de la sandía, la calabaza, tenemos también, por ejemplo, en el melón, ¿ya? Se caracteriza porque el epicarpio, o sea, en este caso la cáscara es de consistencia dura, o también le dicen consistencia coriácea, ¿ya? Luego tenemos el tipo drupa, cuando el endocarpio es de consistencia pétrea. Pétrea significa dura, ¿no? Por ejemplo, esta zona aquí es el endocarpo que es duro, es de consistencia pétrea. Y eso se observa, por ejemplo, en el caso del durazno. Durazno también, por ejemplo, en el caso de la aceituna, ¿no? Y bueno, también la palta, pero en el caso de la palta es delgada, pero está formada por el mismo tejido que forma en el caso del durazno. Y tenemos el fruto carnoso de tipo pomo, cuando por ejemplo el epicarpio o exocarpio, ¿ya? Que es la cáscara, es de consistencia cerosa, o sea, lisa. Aquí tenemos, por ejemplo, la manzana y la pera. Aquí tenemos los frutos secos. Los frutos secos los vamos a dividir en dos subgrupos, las dehiscentes y las indehiscentes. Como ya les había dicho, las dehiscentes son aquellas que cuando maduran dejan libre a sus semillas, ¿ya? O sea, se abre el fruto y deja que la semilla salga.
En el caso de las indehiscentes, se mantienen cerradas, por lo tanto el fruto no va a salir. Por ejemplo, en el caso de las dehiscentes tenemos las legumbres, ¿no? En las legumbres son muy conocidas pues las alberjas, el frijol, el payar, ¿no? También el pacae o pacay, como le dicen, o como le dicen a algunos, o también tiene otro nombre llamado la guava, ¿no? Luego tenemos el tipo silicua, por ejemplo, bueno, en el caso de la flor llamada alelí, el tipo cápsula que es muy conocida en el caso del algodón, ¿ya? Esas son las dehiscentes. Este es el grupo que deja que cuando maduran se abren y dejan salir sus frutos, o mejor dicho, dejan salir las semillas. Y las indehiscentes tenemos, por ejemplo, el tipo aquenio, la cariopside y la samara. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo aquenio tenemos el girasol, ¿ya? El tipo cariopside tenemos el arroz y en el tipo samara tenemos la tipuana. Bueno, esto no está muy conocido, ¿no? En el caso de los frutos compuestos, yo les había dicho que se forman a partir de flores, en este caso de inflorescencias, los cuales se caracterizan porque tienen varios ovarios juntos o que están unidos, ¿no? Los cuales al madurar, al formar el fruto, van a formar pues el llamado fruto compuesto, ¿no? Que no es otra cosa que varios eh, frutos pequeños que se encuentran unidos y van a formar un fruto mayor que vendría a ser el fruto compuesto. Como por ejemplo en el caso de la piña, ¿no? Es muy conocido. O también puede ser en el caso del higo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el higo, ¿no? Acá está el higo. Ojo que el higo es un fruto en cuyo interior, ¿ya? En cuyo interior es la única planta que produce flores que se encuentran encerrados en esta estructura. Estas pequeñas florecillas luego formarán los frutillos, el fruto, que, se, que lo va a caracterizar, ¿ya? Aquí tenemos los dos tipos de frutos compuestos, ¿no? Tenemos el tipo cicono y el tipo sorosis. En el tipo cicono, les había dicho, aquí tenemos al higo. En el caso del higo, se va a formar a partir de florecillas que han madurado encerrados por esta estructura, ¿no? Este envoltorio cuyo interior contiene a las flores que maduraron y luego formaron esos frutos. Luego tenemos aquí el tipo sorosis, donde, por ejemplo, en el caso de la piña, si ustedes observan estas pequeñas estructuras que vemos aquí, que parecen unas celdillas, cada uno de ellos han sido una flor y esa flor dejó sus ovarios. Estos ovarios han desarrollado y han formado pues un fruto compuesto. O sea que en el caso de la piña vamos a observar que está formada por pequeñas frutillas o frutillos, los cuales están unidos unos con otros, ¿no? Formando un fruto mayor que vendría a ser la piña. Aquí, por ejemplo, se observa, ¿no? Estas cicatrices que han sido dejadas eran pues la parte donde se encontraba pues en este caso eh, parte del el pistilo, ¿no? Por acá eran la inflorescencia, las florecillas, estaban pues las estructuras como los estambres, los cuales sobresalían antes de que estas frutillas hayan madurado y hayan desarrollado, ¿no? Cada uno de estos es una fruta para formar el fruto mayor que vendría a ser la piña.